Vamos a repetir porque no había grabado, porque ya saben que el profe está medio soperoto, ¿no? Y empecemos. Entonces vamos a ver acerca de los virus y pues omitiendo toda la introducción que ya hemos tenido, pues vamos a decir que los virus no son básicamente una pequeña cantidad de material genético, ADN o ARN, en una cubierta de proteica, que no pueden reproducirse por sí mismos, lo cual no los consideramos que están vivos, porque no pueden tener no poseen autopoiesis. Si yo lo que les estaba diciendo, los agarramos dos frascos con agua, les ponemos un poco de nutrientes y esos nutrientes los dejamos estáticos ahí, nos vamos a dar cuenta que por sí mismos los nutrientes no están haciendo nada, solo están ahí. Y van a ser las bacterias, las células en general, las que puedan tomar estos nutrientes para producir biomoléculas y ahora sí, empezar la replicación. A lo largo de una semana podríamos ver cómo un frasco empezará a tornarse turbio, a diferencia de de un frasco en el que tengamos un virus, en el que si al final volvemos a revisar, la carga vírica va a ser de 1, porque no se pudo replicar, no había una célula en donde replicarse. Es por ello que los virus necesitan un huésped para replicarse. Los llamamos que son parásitos intracelulares. A diferencia de un parásito como puede ser un piojo púbico, una pulga, una garrapata, un ácaro, o una tenia, estos parásitos no están dentro de un organismo completo, sino dentro de una célula. Hablando de que pueden atacar organismos unicelulares, pero son intracelulares, solo controlan una sola célula. ¿Cuál es la apariencia de los virus? Realmente existen varias formas de ver un virus. Los podemos ver como por ejemplo aquí los rotavirus, que simplemente vemos las cápsides proteicas que parecieran cocos. El virus de la influenza, que tiene una cápside proteica que está recubierta por una pequeña pseudocorona. Los coronavirus, por ejemplo, que el típico coronavirus que les he puesto acá arriba es un virus que tiene la capacidad de tener estas pequeñas señalizadores. Todos estos pequeños piquitos no son púas, no son espinas, son señalizadores de membrana que son acoplados a la a la membrana bilipídica por una glicoproteína o alguna lipoproteína, se anclan y entran dentro de la célula. Existen cientos o varias formas de ver cómo son los virus. En su caso, muchos van a ser poliédricos, como dados, y de múltiples lados. Otros tienen la forma como de óvalos puntiagudos o de ladrillos con esquinas redondeadas. Algunos van a ser como bastones, delgados, otros que pueden lucir como pedazos de cuerda en forma de bucle, como por ejemplo el virus del ébola, que todo esto, todo lo que nosotros vemos como gusanito, realmente es una proteína, o más bien es una cápside proteica, y dentro de esta cápside proteica vamos a encontrar material genético que va a infectar o que tiene que estar dentro de una célula y ocupando la maquinaria de la célula poder replicarse. Por ejemplo, el virus del VIH, que es un retrovirus. ¿A qué se refiere que es un retrovirus? Los retrovirus van a ser virus que no son de ADN, sino de ARN. Y cuando entran a la célula, se sintetizan ocupando el mecanismo enzimático de las células para volverse una molécula de ADN. Y esta molécula de ADN acoplarse al ADN de la célula y cuando se den los procesos de replicación celular, empezar a replicarse por sí mismos. Si nosotros lo viéramos, por ejemplo, en el virus, el 1 y 2, tenemos virus icosaédricos, como si fuera un típico dado 20. Puede haber un virus un poco más complejos como como el virus 3. Este vamos a ver que es un bacteriófago. Estas patitas, estos micro robotcitos que estamos viendo, son robotcitos que nos permiten ver cómo se van a anclar a la membrana. Esta es una cápsula, es una aguja proteica, es como si fuera una aguja que se va a insertar, se va a acoplar a la membrana plasmática y va a liberar el contenido de ADN que tiene dentro de ella. Puede haber virus helicoidales como el virus 4 en forma de espirales alargadas o virus con una envoltura como tal, una supraenvoltura, que es otra cápsula proteica que ya tiene señalizadores de membrana específicos. A todo esto, si se está viendo el stream, tuve unos problemas en entrar en Twitch y no supe si se está viendo.
asumiré que sí se está viendo. Entonces, regresando un poquito a esto. Tenemos diferentes formas y cada uno de estos va a tener una forma específica debido al tipo de mecanismo en el que se ve. Vaya más lento. Perdón, una disculpa. Voy a tratar de ir más lento. En el caso de los virus icosaédricos, por ejemplo, son virus que tienen un aspecto como de una esfera, cuya cápside, que dijimos que era una proteína, adoptaba la figura de un icosaedro o un poliedro de 20 caras, que son caras triangulares de 30 aristas y 12 vértices. Por ejemplo, el adenovirus o el virus de la polio o el picovirus, un coronavirus, tienen este tipo de funciones icosaédricas, que es en la forma en la que se están cristalizando las partes proteicas para recubrir al ADN. Recuerden que aquí la curiosidad de los virus es que requieren de ser muy específicos o muy especialistas al huésped que van a entrar, debido a que el ADN y el ARN dijimos que era bastante inestable y que podía ser degradado por luz ultravioleta, por elevación de temperatura, incluso por una ruptura de la cápside y la liberación en una matriz intracelular. La célula podría simplemente ver ese ADN y al no describir o no saber, no tener estos mecanismos reguladores, degradarlo porque no sabe cuál es el origen del virus, más bien el origen de este ADN. Entonces, el virus o los virus poseen estas estructuras para poder acoplarse dentro de la célula y ahora sí, poder llegar sanos y salvos a la zona nucleoide en el caso de bacterias o a la zona nuclear en el caso de eucariotas. Los virus helicoidales o cilíndricos van a estar presentes como el virus del mosaico del tabaco. Igual ustedes tal vez no conocen el virus del mosaico del tabaco, pero sí tal vez sus madres tengan una planta de, no sé, de tulipanes o de lilias, en el que a veces se les salen unas manchas como blancas en las hojas. Estas manchas blancas son debido a un virus helicoidal. O por ejemplo, el virus de la rabia igual es un virus helicoidal, que es como de un aspecto alargado, como un tubito. Y corresponden a que al final es un cilindro hueco, donde los capsómeros se ensamblan siguiendo un ordenamiento helicoidal. Cada uno de estos es un capsómero, una proteína, una cápsula proteica de la cual está recubierta el ADN. Ya virus un poco más complejos como lo son los bacteriófagos, van a ser estos virus que tienen, que se dice que son los parásitos celulares o los parásitos de las bacterias. Parecen adoptar estructuras anteriores que tienen por ejemplo, esta cabeza icosaédrica, pero a esta solo le llamamos su cabeza, en donde ahí va a encontrar todo el ADN. Y esta colita, este pequeño robot que pareciera realmente, no sé, un robot del futuro, pues no son más que estructuras de anclaje, como ya les había comentado, para anclarse a la célula, tomarla, agarrarla o envolverla y poder inyectar el ADN. La cola está formada por una banda de simetría helicoidal, que sería esta parte, que se encuentra en un eje tubular. La cola está terminada en un conjunto de fibras o espinas caudales que constituyen un sistema de anclaje como para infectar a bacterias o en el caso de células animales, células animales. Los virus con una envoltura membranosa, ya lo empezamos a conocer, creo que es el que ahorita tenemos más conocido y que gracias. Profe, ¿podría explicar más de lo de los virus helicoidales? Claro, regresamos a los helicoidales. ¿Qué quisieran saber de los virus helicoidales? Toda su función, su estructura. Replicación lo vamos a ver al final. Por ejemplo, los virus helicoidales, estas cápsides, estas estructuras de manera helicoidal, quieren ver replicación. Ok, vamos entonces a acabar introducción y pasamos a la replicación vírica. En el caso de, por ejemplo, de los virus helicoidales, nosotros podemos determinar datos básicos antes de llegar a la replicación. Es que usualmente el ADN está enrollado de manera circular
y cualquiera de estos monómeros que tenemos aquí como capsúmeros poseen cierta cantidad de ADN. La cápsida, que va a ser esta estructura, está protegida o aísla todo el ácido nucleico, y todo esto está unido por una proteína eh, que forma esta cápside. Entonces, para ver replicación, vamos a esperar entonces a acabar esta parte y entramos a la replicación y entraríamos al dogma central de la biología molecular. Los virus membranosas, los virus de envoltura membranosa, en su mayoría, por ejemplo, los virus que ya infectan a animales, como el virus de la gripe, el virus de la viruela, hepatitis, el VIH, poseen, además de una cápside proteica, que sería esta cápside proteica, poseen una envoltura membranosa. Esta envoltura membranosa no es más que fragmentos de membrana plasmática de la célula hospedadora. Entonces, una vez que destruyen a la célula hospedadora, ocupan restos de su membrana para reensamblarse. Esto con la finalidad de tener mayor afinidad a las células bacterianas, más bien a las células eucarióticas. Las células hospederas arrastran al virus hasta abandonar este proceso por medio de gemación. Empiezan a formarse como huevitos. Imagínense que le sale un mini bob esponja a la célula y empiezan a liberarse poco a poco. La bicapa lipídica va a conformar esta envoltura y va a estar hecha de glucoproteínas. ¿Por qué glucoproteínas? Porque las glucoproteínas van a ser estas señalizadoras que permitan detectar a otras células huésped y poder infectarlas. Estas glucoproteínas van a estar codificadas por el virus y dispuestas hacia el exterior a modo de una espícula, que son estas, que constituyen un sistema de anclaje o de receptor. ¿Cómo se originaron los virus? Esa es una pregunta muy interesante. Si nosotros datamos a que el virus, por ejemplo, a la primera pregunta, ¿los virus están vivos o están muertos? Si nos ponemos a imaginar ¿qué fue lo primero que se formó? Podríamos hablar de que los virus se pudieron formar a partir de este caldo primordial en el que una molécula de ADN pudo quedar encapsulada en una proteína y que esta proteína está aislando al ADN de ahí, pero sin ninguna función. Pero que este ADN, en cuanto entre en una célula que sí tenga como tal todos los organelos necesarios para funcionar, empieza a replicarse como una copia, como un error en la Matrix. Y este error en la Matrix produzca que el virus pueda replicarse por sí mismo. Nos indicaría que los virus están vivos y que fueron tan evolucionados que perdieron sus capacidades de replicación innatas porque no eran necesarias, porque otros organismos lo podían hacer por ellos. O son tan primitivos que simplemente son vestigios de ADN, de ARN, que provocó a su vez cuál es el origen de las células. De hecho se dice, o hay una teoría muy curiosa en la que se dice que el genoma general de los organismos diploides y poliploides, tenemos mucho virus o estamos ensamblados de mucho material genético que se le dice basura, que no tiene una región codificante como tal, pero que tiene mucha similitud con fragmentos víricos. Esto nos podría decir que los virus formaron estas secuencias aleatorias de ADN que cuando se fueron acoplando y se fueron acumulando como errores, empezaron a producir lo que ahora conocemos como genomas grandes. Realmente el estudio de los virus es bastante complejo y muy entretenido porque podemos determinar si son las cosas más evolucionadas en el que ya no requieren de las necesidades mundanas de poder replicarse, o son tan primitivos que solo son ADN o ARN encapsulado en proteínas. Es una ¿cómo sería? Es una discusión que se tiene entre biólogos y que usualmente en las pedas es bastante entretenido ver las posturas que se ponen acerca de pues cuál es el origen de los virus. Veía que había algunas preguntas en el chat. Le hago para atrás. Ok, ¿cómo se originan los virus? ¿Qué tipo de virus es el coronavirus? El coronavirus es un virus de envoltura membranosa de tipo ARN, si no mal recuerdo. Ahorita lo revisamos.
¿Cuál fue el primer virus encontrado? No sabría decirte, podemos investigarlo. A ver, San Google nos dice que el primer virus fue el virus del mosaico. Oh, ok, no. Interesante. Es que en 1935 no determinamos la existencia de los virus, pero en 1935 pudimos detectar al virus del mosaico. Porque los logros, por ejemplo, Pasteur, por ejemplo, el virus de la rabia, per se, o como tal, la palabra virus ya la teníamos mucho antes. El primer virus detectado o que pudimos observar fue el virus del mosaico del tabaco, como nos dice Eric. Pero los virus, por ejemplo, el virus de la rabia, Pasteur lo estudió en 1850, si no mal recuerdo. Igual estuvieron los filtros de Chamberlain, que eran filtros o membranas que impedían el paso de virus. Hay como que hay muchos investigadores que trabajaron con virus antes de llegar a lo que ahora conocemos como los virus. Pero podemos decir que sí, el virus del tabaco fue el primer virus en comprobarse que era un virus, porque fue el primero que pudimos observar. Pero que pudimos determinar su origen, había otros. ¿Cuántos tipos de virus hay? Pues hay retrovirus, hay adenovirus. Es que eso es clasificación vírica. Y para la clasificación vírica tendríamos que meternos a cuáles son las características de los virus. A todos. Por ejemplo, sé que están los adenovirus, los ribovirus, flavovirus. Yo creo que debe haber unas 60 clasificaciones de los virus. Por eso les estoy presentando las más sencillas. Si son bacteriófagos, si son virus de envoltura membranosa, si son virus icosaédricos o si son virus helicoidales. Esta es la clasificación más simple. Si nos metemos ya a la clasificación de los virus per se, de cómo los clasificamos biológicamente, no acabaríamos. ¿Por qué son dañinos los virus? Es curioso. Los virus no es que sean dañinos per se, no funcionan como se idealizaron para hacer daño. Más bien, al ser parásitos, podemos llamarlos como parásitos celulares, son moléculas de ADN que se encuentran envueltas en una cápsula de proteínas, y que esta cápsula de proteínas, cuando se encuentra con la célula, está diseñada, que fue diseñada por la propia proteína, por la propia secuencia genética del virus, para anclarse a células y buscar hospedadores. Entonces, las enfermedades que provocan usualmente son ¿cómo se le llama cuando es un daño colateral a su propio proceso de replicación? Porque tal cual no provoca una enfermedad. La enfermedad que producen simplemente es parte de su proceso de reproducción, de proceso de vida, porque son parasitarios. Hacen daño al huésped a costa de que están obteniendo todos los recursos del huésped y ellos no están ofreciendo nada a cambio. ¿Por qué afectan al cuerpo humano si solo es ADN cubierto por proteínas? Porque, como te estaba explicando, este ADN cubierto de proteínas usualmente tiene estas glucoproteínas que son señalizadoras de membrana y que las células las pueden detectar para ingresar este material como si fuera algo bueno. Romper algo que no debía romper. Para ingresar eso que es como si fuera bueno o algo necesario para el cuerpo. Y ahí el virus libera el ADN y infecta a la célula. Profe, entonces el antibacteriano sirve contra el coronavirus. En el caso del coronavirus, por ejemplo, estos, al ser de una capa membranosa, implica que tiene una capa bilipídica. El gel antibacterial no va a matar al virus por sí solo, pero al tener alcohol al 70, lo que vamos a hacer es deshidratar y desecar la membrana lipídica. Vamos a disolver la membrana lipídica y vamos a dejar el ADN al descubierto.
y entonces va a poder degradarse por la temperatura, la radiación y parte de los efectos del alcohol. De hecho, creo que se ocupan benzodiazepinas para eliminar el virus del coronavirus en los geles antibacteriales. En el ciclo pasado les enseñé a los chicos cómo hacer una solución sanitizante de alcohol para prevenir, o más bien para ser un agente reductante químico para la destrucción, o más bien la desecación y lo correcto sería ¿cómo se les dice? No es desmineralización, es la desnaturalización de la proteína. No lo deshidrata. Si tú pones alcohol al, al 99 o al 90%, alcohol casi puro, a cualquier tejido, antes que desnaturalizar las proteínas, lo que vas a hacer es extraer todo el agua y lo vas a deshidratar. Eso sí, por eso nunca es recomendable tener alcohol puro o etanol puro para tratar infecciones o para tratar desinfectantes. Requerimos un alcohol al 70 para que este alcohol al 70, este 30% de agua sirva como solubilizante y entonces empieza a deshidratar y a disolver estas cápsulas proteicas, y ahora sí, esto produzca una desnaturalización proteica, y en este caso igual se lleva a las moléculas de ADN. ¿Cuánto puede vivir un virus? Aquí la curiosidad, el virus no puede vivir por sí solo. De hecho, te das cuenta que un virus no vive, no tiene vida, puede estar estáticamente ahí, y mientras no sea desnaturalizado vas a poder reactivarlo. Aquí lo que buscamos es la desnaturalización. En el caso del coronavirus, estamos buscando generar una inmunidad para que las células T de nuestro cuerpo detecten, o vamos a ver entonces inmunología. Desde la siguiente clase vamos a ver inmunología. Las células T del cuerpo detecten al coronavirus y en lugar de dejar que entre a la célula, lo ataquen, lo llenen de anticuerpos y lo destruyan. Que también funciona la luz ultravioleta contra los virus. La luz ultravioleta es extremadamente eficaz contra los virus debido a que la luz ultravioleta tiene la capacidad de dañar al ADN. Y como puede dañar al ADN, podemos determinar que puede desnaturalizar no solo la cápsula proteica, sino la molécula per se. La va a romper porque la radiación ultravioleta puede viajar en una onda de, creo que eran 100 a 200 nanómetros, y romper la estructura helicoidal del ADN. Puedo hacer un virus, o puedo hacer un no sé qué es un BD, pero sí sé hacer virus. Video de un sanitizante. Entonces podemos ser inmunes, sí podemos llegar a una inmunidad, pero esta inmunidad tiene que ser una inmunidad adquirida, y que la plasticidad, aquí el problema, y es algo que a lo que tenemos que continuar, es que los virus tienen una alta tasa de mutación, y como tienen una alta tasa de mutación tienen una alta probabilidad de variación, y entonces la modificación de estas estructuras glucoproteicas va a determinar que un anticuerpo lo detecte o no lo detecte. Por ejemplo, el virus del VIH es un virus que por sí solo no podemos destruir porque cambia, o es tan cambiante debido a que tiene una estructura de ARN, que su sistema de adaptación evita la producción de inmunoglobulinas que lo puedan detectar. ¿Cómo va a estar constituido? Pues ya lo hemos dicho, pueden presentar material genético de ADN o ARN. El material genético se encuentra dentro de una protección denominada cubierta viral o una cápside. Esta cápside está conformada de proteínas que van a ser capsómeros, y algunos tienen una capa adicional denominada envoltura, que es lo que ya hemos visto, es como que el resumen de lo que estamos viendo. Los virus y su estructura, así como sus características. Ya habíamos visto esta diapositiva en la que veíamos cómo era la cápside, cuál era el capsómero, cuáles eran las estructuras membranosas, cuál era el ADN, y si era ADN o ARN. Las partes de un bacteriófago o un prófago, vamos a ver que tenemos que determinar la cabeza, dónde se encuentra su genoma, sus fibras y su cola, y la placa basal, que es el área en donde se va a anclar. De hecho son bastante bonitos los bacteriófagos.
Los tipos de virus podemos igual clasificarlos no solo por la forma en la que tienen, sino también por las células a las que los atacan. Algo curioso aquí es que los virus son especializados debido a estas anclajes o estos detectores de membrana, a estos señalizadores membrana, que no pueden afectar a cualquier tipo de célula. Entonces hay virus animales, hay virus para plantas vegetales, para organismos vegetales, y hay profagos, que son los bacteriófagos. En el caso del material genético, por ejemplo, algo que sí tenemos y sabemos muy bien es que los virus vegetales usualmente son de ARN monocatenáneo, entonces son de moléculas de ARN, son altamente, eh, ¿cómo se dice? Altamente volátiles, mutan con demasiada facilidad, no son tan fáciles de erradicar, tienen una cápsula helicoidal y no poseen una envoltura. Los bacteriófagos son de ADN bicatenario, esos que parecen robotcitos. Tienen una cápside compleja, ya habíamos visto cuál es. No poseen envoltura, no poseen membrana. Un ejemplo de ello es el bacteriófago T4. El bacteriófago T4 ataca a células del sistema T4, de células T4. Y los virus animales. Estos pueden ser de ADN o de ARN. Pueden ser de cápsida, casi siempre icosaédrica. Tienen muy frecuentemente su envoltura y un ejemplo de ello puede ser el SIDA, bueno, el VIH, la gripe, la influenza, el coronavirus. Si los vamos a clasificar, los podemos clasificar como, por ejemplo, los virus parásitos de animales. De células animales tenemos el papovirus, que no poseen envoltura, que usualmente son los productores del papiloma humano, por ejemplo, y la enfermedad que producen son verrugas. El virus de la viruela es un poxvirus, es de ADN circular y poseen una envoltura. El virus del herpes genital, por ejemplo, es un herpes virus, es de ADN lineal, es un ADN cercano al eucariótico. Puede haber de dos tipos, o por ejemplo el virus de la varicela zoster o del herpes zoster, que puede producirnos varicela o herpes. Están los adenovirus. Un adenovirus puede ser todos los de infecciones respiratorias, entéricas u oftálmicas. Son virus con ADN lineal. Están desnudos, entonces no tienen membrana y por ello es que son fáciles de desnaturalizar o de atacar. Y un ejemplo de ello es el virus del adenoma humano. Los parvovirus, el típico que le damos a nuestros perritos, que dan una infección en el caso pulmonar. Son virus que no poseen envoltura, que solo tienen los señalizadores proteicos y que son de ADN lineal. Entonces en un momento podemos hacernos inmunes, pero de repente el virus mutó y ya nos haría daño. Así es. Las células T de nuestro cuerpo son bastante plásticas, pueden adaptarse bastante bien, pero la inmunidad lo que va a hacer es que sí te va a enfermar. La inmunidad no dice que no te vas a enfermar, sino que te vas a enfermar, pero no vas a morirte, o no te va a pegar tan mal. Eso es lo que nosotros buscamos, que si nos vamos a enfermar, nos enfermemos menos, o nos dure menos, o que sea menos dañino, nos adaptemos a él. Es cierto que un virus como el de la gallina, no recuerdo cómo se llama, la gripe aviar, no nos hace nada a nosotros, pero este sí se puede pasar a otro animal como un cerdo y de ahí puede mutar y enfermarnos. En el caso de los virus sí, existe cierta plasticidad de su genoma para adaptarse a diferentes tipos de genoma. Y en el caso de la gripe aviar pasó así, era un virus basado en una gripe que le daba a las aves, que mutó y tuvo la capacidad de infectar a un cerdo, y por la cercanía genética que se encontró en unas señalizadores de membrana de la célula del cerdo y de la célula humana, pudo pasar al humano. Los virus son difíciles de erradicar, sí, son bastante difíciles de erradicar, pero son necesarios para la evolución. Como parte de los principios de la evolución, requerimos de un virus para poder continuar con estos procesos adaptativos. Otro tipo de virus pueden ser los reovirus, por ejemplo, que son virus de ARN y que dan diarreas infantiles. Los ortomixovirus, que producen la gripe y que igual son de ARN. O ya hasta los retrovirus, que son de ARN mensajeros, que estos van a poder producir leucemias o producir el virus de inmunodeficiencia humana, el VHN1 y el VHA.
el VIH tipo 2. Igual los podemos clasificar por cómo se ven, que es lo que ya le habíamos descrito. El tipo 1, el parvovirus, un virus icosaédrico. El tipo 2, un poxivirus, un virus en forma de cápside. El herpes virus podemos verlo como el tercer virus, un virus con una membrana, una cápsula que lo protege. Un adenovirus, un virus totalmente icosaédrico con estas estructuras apicales que son detectores de membrana. Y pues allí podemos ver como que cada uno de los tipos de virus. Y por ejemplo, el retrovirus, un virus del VIH, es como este. El VIH y el coronavirus son muy similares en este aspecto. ¿Dónde los vamos a encontrar? Usualmente van a estar en todos lados, en todo el medio ambiente, en toda la tierra, como el aire, como en el suelo, va a estar en todo el área. Básicamente en cualquier lugar donde puedas encontrar una célula infectar, puede haber un virus. Los virus se dice que han evolucionado para infectar a todas las formas de vida, animales, plantas, hongos y bacterias. Pueden ser específicos para el tipo de células que infectan, es lo importante, es lo bueno que los virus son específicos, tienden a ser hiperespecializados y solo infectan un tipo de célula. Por ejemplo, los virus de las plantas no están equipados para infectar células animales, aunque hay ciertos tipos de virus de plantas que pueden infectar a plantas de la misma familia. Algunas veces los virus pueden infectar a una criatura y no ocasionarle daño, pero puede destruirla cuando infecta a otra criatura diferente pero cercana. Entonces, aquí eso es lo que pasó en el caso de, por ejemplo, de la gripe aviar. Vamos a ver. Es cierto que los virus, ya lo vimos. Los antivacunas, ¿cómo reaccionarían a algún virus? Debido a que las vacunas están diseñadas porque, a ver, aquí es algo que tenemos que entender. Las enfermedades son algo que siempre están en todo el tiempo, son algo que siempre tenemos que, con el que vamos a estar sobrellevando, es parte de nuestros mecanismos de adaptación como organismos. Las personas antivacunas no entienden el concepto, dicen que va a haber una inmunidad adquirida, pero aquí la capacidad de la inmunidad adquirida va a ser mm, uh, diferente. Si habláramos de un grupo social de 1 millón de personas en todo el planeta, la tasa de infección de un virus sería totalmente ridícula. No infectaríamos tantos porque estaríamos bastante dispersos y habría un espacio lo suficiente como para que los virus no tuvieran ese tiempo de mutación. ¿Por qué pegan tanto las enfermedades víricas en el humano? Porque la cantidad de humanos que tenemos es masiva. Y esta cantidad masiva de humanos propicia el salto de este virus, entra a mí, se adapta a mi cuerpo se adapta a él y lo expulso. Porque no lo voy a matar, solo lo voy a hacerme tolerante. Pero si una persona que no tenía esa tolerancia, pero tiene otra tolerancia, empiezan a mezclarse estas características y hacen que se dé una inmunidad vírica, pero no hacia no de los humanos a los virus, sino de los virus a los humanos. Entonces empiezan a volverse más fuertes, empiezan a volverse resistentes. Y esta resistencia produce después que afecte mayormente o que pueda afectar a las personas. Las personas antivacunas están yendo en contra de todo lo que, como nosotros como humanos no podemos adaptarnos tan fácilmente o tan rápido a los virus como ellos a nosotros, generamos con la biotecnología un mecanismo de adaptación secundaria o una adaptación artificial, que es la de las vacunas. Y las vacunas van a propiciarnos esta inmunidad o esta resistencia a la enfermedad. Las personas que no se ponen las vacunas, lo único que están haciendo es echar a la borda todos estos años de ciencia que hemos llevado para que la enfermedad que nos mataba nos hiciéramos resistentes. Si bien heredaron cierta resistencia de sus padres, esta resistencia no es como que una resistencia de, ya la tengo. No, tienes que mantenerla, tienes que estar inconstante. Por eso se dice que de los 2 años de edad a los 9, 10 años de edad, los niños no deben estar en una burbuja, deben comer tierra, deben estar explorando el mundo. ¿Para qué? Para que su sistema inmunológico se active, y una vez activado el sistema inmunológico, pues tengan un mejor proceso de resistencia a enfermedades cuando sean en una etapa adulta, porque en etapa adulta sus células inmunes son un poco más lentas en comparación a las jóvenes. ¿Qué tan probable es que surgieron virus tipo zombie? ¿Ya hay virus tipo zombie?
hay un virus zombie en hongos que hace que el hongo se mueva o se busque los nutrientes necesarios. Hay virus, por ejemplo, el Toxoplasma gondii, que da que a las personas que tienen gatos, si no vacunan al gato contra la toxoplasmosis, pueden contagiar toxoplasmosis y hace que los ratones sean zombies, porque un ratón con toxoplasmosis no le tiene miedo a los gatos, incluso se acerca a los gatos para que sea devorado, porque este virus está dividido en dos etapas. Su etapa reproductiva se da en el cerebro del gato, no, se da en el estómago del gato, pero su mayor proliferación se da en el cerebro del ratón. Entonces el ratón busca al gato para que el gato se lo coma y en el estómago del gato se termine la replicación de este virus y puedan continuar la expansión de la enfermedad. La rabia es un virus zombie y ataca al cerebro directamente. De hecho, sí. Hay drogas zombie. Tengo 9 gatos. Y como el Cordyceps. Exacto. Aunque el Cordyceps creo que es un hongo. Continuamos. Un ejemplo va a ser el virus Hanta, que es portado por un ratón y sin efecto aparente en el roedor, pero si infecta a una persona, puede causar una enfermedad dramática se vuelve frecuentemente mortal, causado por un sangrado excesivo. Entonces, por ejemplo, esos son virus, lo que yo le estaba comentando, la interacción ratón-gato, o en el caso ratón-humano, en el que podemos solo ser un vector. Por ejemplo, los mosquitos son vectores víricos. Los virus están dentro de esos mosquitos, pero no les hace nada. Pero a los humanos sí nos infectan. Entonces, a eso se le llama un vector. ¿Cómo se reproducen? Los virus se van a reproducir de dos formas. Uno, pueden reproducirse en el interior de la célula infectada, utilizando todo el material y maquinaria de la célula hospedante para su replicación, y uniéndose al material genético de la célula que se aloja reproduciéndose en los cambios genéticos de ella. Aquí es cuando vamos a tener igual dos tipos de virus, los virus líticos y los virus líticos y lisolíticos. Los virus lisolíticos, si eran líticos y lisolíticos, confirmo la palabra porque luego me confundo con esos. Virus líticos. Me estoy echando virus lítico y lisogénico, perdón. Los virus líticos son aquellos que denominan o que infectan a la célula y matan a la célula. Empiezan a reproducirse con la maquinaria de la célula y se llena de virus la célula y se rompe la célula. Y los lisogénicos son aquellos que se insertan en el genoma de la célula y cada que la célula se replica el material de esta célula. Los lisogénicos son de larga duración, puede estar infectado durante años y empieza a infectar a todas tus células poco a poco. Y los líticos son de acción rápida. Por ejemplo, los virus de la influenza son de acción rápida. Infectan a la célula, se multiplican y destrozan la célula. A diferencia del virus por ejemplo, del VIH, que es un virus lisogénico con fase lítica, en donde empieza a replicarse poco a poco y después pasa a una fase totalmente lítica. Una vez que infectan a la célula pueden desarrollar dos tipos de comportamientos. Como agentes infecciosos produciendo lisis o muerte celular, que es el lítico, o como un virus atenuado que añaden al material genético a la célula y por lo tanto estos son los que promueven la variabilidad, son los que promueven o generan estas inmunidades o estos cambios adaptativos en la célula. Por eso es que los virus son tan importantes en la evolución. En ambos casos se ha estudiado con detalle algo que sí son a los bacteriófagos. Y vemos que tienen su fase de fijación, su fase de contracción y su fase de penetración. Que como dice, la fijación es cuando se adhieren, de contracción cuando se acerca la cápside a la célula y de penetración cuando el ADN es internado a la bacteria. En los casos de infección del proceso podemos empezar que en la fase de fijación el virus se une a la placa basal a la cubierta de la pared bacteriana. En la contracción la cola se contrae y hace que el ácido nucleico pueda empezarse a inyectar dentro de la membrana. Y en la penetración ya sabemos que el ácido tiene la posibilidad de entrar directamente al citoplasma de la bacteria y ahí empezar sus procesos de replicación. En el ciclo lítico, que era el que les estaba explicando, el ADN bacteriano fabrica copias de proteínas víricas y de ácidos nucleicos víricos. Las proteínas víricas es para producir las cápsides,
y pues de ácido nucleico para replicar el material genético. En el caso del lisogénico, pues producen que el genoma pueda ser integrado, o este virus integra su genoma a la célula, puede promover adaptación o después empezar de su replicación de célula, cuando la célula se replica por sí sola por mitosis o meiosis, se infecta. En el ciclo lítico se da la fijación, se da una multiplicación dentro de la célula, se empieza a multiplicar en grandes cantidades, y cuando ha llegado suficiente número de copias, la célula detecta las copias, pero ya es demasiado tarde. Y el virus hace que la célula genere en un proceso lisogénico, que es un proceso de lisis celular, de muerte celular, lo que rompe y desnaturaliza toda la membrana y libera el virus al medio. En el caso del lisogénico, pues podemos ver aquí cómo el virus entra, se acopla el ADN al genoma, y cada que la célula se divide, pues genera una copia. Es un poco más lento este proceso, pero este proceso sí puede producir o inducir a una adaptación celular larga. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo se ve, por ejemplo, el ciclo lisogénico y lítico. Y podemos ver cómo el lisogénico rompe la célula y se multiplica en gran cantidad, como el coronavirus, por ejemplo, y el lisogénico, en el que simplemente cada que hay una replicación celular se da una copia de este material. El virus se aproxima usualmente a la bacteria y pone en contacto la pared con esta, y esta cápside se pierde, se desnaturaliza, se queda ahí y se muere. No tiene otra función más que transportar al virus o al material genético. Si comparamos a virus y bacterias, vamos a ver que ambos son microscópicos. Ambos son seres vivos procariontes. Bueno, las bacterias son procariontes, en cambio los virus están en un estado entre materia inerte, porque solo son supramoléculas, y material vivo, si los consideramos parásitos intracelulares. Esa polémica que tenemos con los biólogos. Es muy entretenido, realmente muy entretenido estas discusiones que luego tenemos sobre los virus. Las bacterias tienen toda la maquinaria metabólica para permitir vivir. Pueden producir su glucólisis, pueden producir su ciclo de Krebs, pueden producir y sintetizar sus propias proteínas y mantenerse vivos. Son autopoyéticas, a diferencia de los virus, que pues necesitan de una célula para poder hacer lo que una bacteria por sí sola lo hace. En general, vamos a ver que una bacteria pues sí tiene citoplasma, ribosomas, plásmidos, pared celular, membrana celular, cromosoma y flagelos. Y los virus simplemente tienen esas espinas, que son cubiertas proteicas, y ácido nucleico, nada más. Y en algunos casos pueden tener una envoltura nuclear. La reproducción bacteriana contra la reproducción viral. Por ejemplo, las bacterias contienen material genético, todo su ADN, y pues por sí mismas se reproducen. Los virus solo contienen el material genético limitado y no tienen ninguna herramienta, ninguna enzima. Creo que ya hay algunos virus que encontramos con enzimas, pero bueno, esa es información un poco más reciente. Y tienen que invadir a otra célula para secuestrar toda la maquinaria, literalmente obligan a la célula que esté en huelga y la zombifican para que hagan lo que ellos quieren. Entonces, en general, estos son los virus, una presentación rápida acerca de qué son los virus, cómo funcionan. Yo, de hecho, se me hace muy entretenido, es como que de mis temas favoritos. Por algo yo estudié biología molecular e ingeniería genética, fue porque me encanta estudiar acerca de cómo se dan estos procesos de mutación en las células, uno de los casos de los virus. Más adelante tenemos que ver cómo funcionan los plásmidos, cómo funcionan cómo hacer mutantes. Es curioso el cómo funcionan los virus, ¿no? Pero en resumen, esto sería como que lo mínimo necesario que tienen que saber acerca de los virus, y el por qué sí es necesario el usar el cubrebocas, porque requerimos que los virus se queden en cierta área contenida para evitar su dispersión, porque ya vimos que se dispersan con mucha facilidad, y más en el caso del coronavirus, porque es un virus que se ha adaptado a secuestrar células humanas. Entonces requerimos ese aislamiento para ello. Si tienen alguna duda, pues sería todo por hoy. Voy a terminar la grabación y me voy a